Lo maté con mis propias manos. No con un cuchillo ni con veneno, sino con la verdad que había enterrado durante años. Una verdad que lo desangró lentamente hasta dejarlo como un cascarón vacío, rogando por piedad en las sombras de su propia mansión en las colinas de Sevilla. Mi nombre es Elena Vargas, y si me preguntan por qué una mujer como yo, madre devota, esposa fiel, contable impecable en un banco de la Plaza de España, se convirtió en la arquitecta de la ruina de un hombre. Les diré que todo empezó con un llanto que nunca cesó. El llanto de un niño que no respiraba, envuelto en una manta manchada de sangre y promesas rotas. Era una noche de tormenta en el verano de 2015, cuando el Guadalquivir se hinchaba como una bestia enfurecida bajo los puentes de Triana. Mi esposo, Javier Ruiz, el cirujano estrella del Hospital Virgen del Rocío, llegó a casa con las manos temblorosas, sosteniendo a nuestro hijo de 3 meses, Mateo, inerte en sus brazos. «Es tu culpa, Elena», me espetó mientras el trueno retumbaba como un veredicto divino. «Tus genes. Esa maldita herencia de tu familia gitana que siempre supe que nos traería la desgracia». Lo dijo con esa frialdad quirúrgica que lo había convertido en un dios entre batas blancas. Pero para mí fue un puñal que se clavó en el pecho, retorciéndose con cada sollozo que intentaba ahogar. Mateo había muerto en su cuna, víctima de una rara enfermedad cardíaca congénita, un defecto en el septum que los médicos diagnosticaron demasiado tarde. Javier, con su ego inflado por años de salas de operaciones y cenas en el Real Alcázar, insistió en que era hereditario de mi lado. Tu abuelo era un borracho que murió de un infarto a los 40. ¿Recuerdas? ¿Y tu madre? Dios, esa mujer con sus supersticiones y sus rezos a la Virgen de la Macarena. Esto es lo que pasa cuando mezclas sangre pura con eso. Sus palabras no eran solo acusaciones, eran una sentencia de divorcio disfrazada de duelo. Me miró con ojos que ya no veían a la mujer que había amado en la universidad, sino a una criminal genética. Aquella noche, mientras el agua azotaba las ventanas de nuestro ático en el barrio de Nervión, Javier recogió una maleta y se fue. No esperó al funeral. Dejó una nota en la mesita de noche: no puedo vivir con el fantasma de tu culpa. Mateo pagó el precio de tu linaje. Firma los papeles. Te dejaré la custodia de las deudas. Me quedé sola con un ataúd diminuto y un corazón que latía con furia contenida. El mundo se redujo a eso, el silencio de una cuna vacía y el eco de su traición. Pero en ese vacío, algo se encendió. No era solo dolor, era una semilla de odio, negra y retorcida, que juré cultivar hasta que devorara todo lo que él amaba. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y miradas compasivas. En Sevilla, donde las paredes de cal blanca ocultan secretos más oscuros que las alcantarillas del río, la noticia corrió como el viento de levante: el doctor Ruiz pierde a su hijo por un mal gen de la esposa. Las vecinas en el mercado de la feria murmuraban detrás de sus abanicos. Y en el banco, mis colegas me trataban como a una leprosa. Pobre Javier, qué tragedia, decían, ignorando que yo era la que cargaba con el peso de un niño muerto y un matrimonio evaporado. Mi hermana menor, Carmen, la intermediaria de la familia, siempre la pacificadora con su sonrisa eterna y su trabajo como maestra en un colegio público de Triana, intentó mediar. Elena, no es justo. Javier está destrozado. Dale tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera borrar el veneno que él había inyectado en mis venas. Pero yo no quería tiempo, quería justicia. Empecé a excavar en silencio. Revisé los informes médicos de Mateo, las pruebas genéticas que Javier había ordenado apresuradamente en su hospital. Todo apuntaba a un defecto materno, según él. Sin embargo, en las noches de insomnio, con el aroma a Saar filtrándose por la ventana,
Me preguntaba, ¿y si no era mío? ¿Y si el cirujano perfecto había mentido para salvar su reputación? Javier siempre había sido ambicioso. Un hombre que coleccionaba pacientes famosos como trofeos y donaba a la cofradía de la madrugada para pulir su imagen en Semana Santa. ¿Cuánto valía un hijo muerto para un hombre así? Poco, al parecer. Pasaron meses. Me mudé a un apartamento modesto en el casco antiguo, cerca de la Giralda, donde las campanas me recordaban cada hora que el tiempo no cura, solo afila el filo de la venganza. Trabajaba doble turno en el banco, ahorrando cada euro para un futuro que ya no incluía sueños de familia. Carmen me visitaba con platos de gazpacho y consejos. Busca a alguien nuevo, Elena. Sevilla está llena de hombres que no operan corazones rotos. Pero yo no buscaba amor, buscaba respuestas. Un día, en una consulta rutinaria con mi médico de cabecera, un viejo amigo de la familia llamado Dwight Morales, solté la pregunta que me carcomía: ¿podría ser que el defecto fuera de Javier? Él siempre insistió en que era mío. Morales frunció el ceño, ajustándose las gafas. Elena, las pruebas genéticas no mienten. Pero Javier las interpretó él mismo. En su hospital, tiene acceso a todo. Si quieres la verdad absoluta, exhuma el cuerpo y haz una autopsia independiente. Pero cuidado, remover el pasado puede enterrar el presente. Sus palabras fueron como un rayo en la oscuridad. Exhumar a Mateo. Profanar su descanso eterno por una sospecha. Pero el odio era más fuerte que el miedo. Llamé a un abogado, un tipo astuto de los juzgados de la Plaza de San Francisco, y empecé el proceso. Javier se enteró, por supuesto. Me bombardeó con mensajes: ¿estás loca? ¿Desenterrar a nuestro hijo para qué? Para se secuiri is in Vietnamese. But it specifies writing a story in Spanish. Sedakia mentista y tal TTTBNTXT and contains instructions for writing a 6000 word story in Spanish. Divided into 6 files of about 1000 words each. Sechana istra marivenge psychological. Focusing on betrayal. Loss. Hatred. And the genia fair retribution. El cuchillo se hundió en su carne con la precisión de un cirujano. Pero yo no era doctora, era la viuda que él había enterrado viva. Mi hija murió por su culpa. Y él culpó a mis genes defectuosos para huir como un cobarde. Años después, cuando la verdad salió a la luz como un tumor maligno, supe que la venganza no era un derecho, era mi oxígeno. Yo era Ana López, una mujer de 35 años cuando todo se derrumbó. Una contable anodina en las oficinas grises de Barcelona, donde el smog del Mediterráneo se mezclaba con el humo de los sueños rotos. Vivíamos en un piso modesto en el barrio de Gracia, con vistas a las calles empedradas que olían a pan recién horneado y a jazmín en flor. Mi esposo, Javier Ruiz, era el orgullo de la familia, un cardiólogo prometedor en el Hospital Clínic, con manos que salvaban vidas y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Teníamos una hija, Lucía, de 6 años, con rizos negros como los míos y ojos verdes heredados de él. Ella era nuestra luz, el pegamento que unía las grietas invisibles de nuestro matrimonio. Pero esa noche de julio, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar la tormenta, todo cambió. Lucía había estado quejándose de dolores en el pecho durante semanas, pequeños pinchazos que achacábamos a juegos demasiado intensos en el Parque Güell. Es solo un resfriado, mi amor, le decía yo, acunándola en mis brazos mientras Javier revisaba sus notas médicas con esa frialdad profesional que tanto admiraba. Él era el experto, después de todo. Yo, con mi formación en números y belensis, no tenía voz en asuntos de vida o muerte. Llegamos al hospital pasadas las 11 de la noche. Lucía jadeaba en mis brazos, su piel pálida como el mármol de las tumbas en el cementerio de Montjuic. Javier corrió por delante,
gritando órdenes a las enfermeras como si fuera el capitán de un barco hundiéndose. Mi hija. Necesita oxígeno ahora. Su voz era un trueno que retumbaba en los pasillos estériles. Yo la seguía, tropezando con mis tacones gastados, el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado. En la sala de emergencias, la conectaron a máquinas que pitaban como alarmas de incendio. Javier se inclinó sobre ella, sus guantes blancos manchados de sudor, murmurando plegarias científicas. Es miopía congénita, diagnosticó al fin, su voz quebrada pero firme. Un defecto genético en el corazón. Debe ser de tu lado, Ana. Tu familia tiene historial de problemas cardíacos. No, tu madre murió joven de eso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi madre había fallecido a los 52 de un infarto. Sí, pero ¿qué tenía que ver con Lucía? Yo negaba con la cabeza, lágrimas calientes rodando por mis mejillas. No, Javier, no puede ser. Haz algo, por Dios. Pero nada se podía hacer. Lucía se fue a las 3 de la madrugada, sus manitas frías aferradas a las mías, sus ojos verdes cerrándose como pétalos marchitos. El pitido constante de la máquina se convirtió en un lamento eterno, y Javier se derrumbó sobre su cuerpo menudo, sollozando como un niño perdido. Yo me quedé allí, petrificada, el mundo reduciéndose a un vacío negro donde solo existía el eco de su risa. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y condolencias. El funeral en la Basílica de Santa María del Mar fue un teatro de máscaras, familiares fingiendo empatía, colegas de Javier ofreciendo whiskies en vasos de cristal tallado. Él me evitaba, sus ojos rojos inyectados en sangre, culpándome en silencio con cada mirada esquiva. Tus genes, Ana, murmuró una noche en la cocina, mientras yo lavaba platos sucios de comida que ninguno tocaba. Esto es por tus genes defectuosos. ¿Cómo pudiste pasárselo a ella? Sus palabras eran veneno, goteando en las grietas de mi alma ya fracturada. Yo lo miré, atónita. Mi voz un susurro roto. Javier, ¿qué estás diciendo? Lucía era nuestra. Tú eres el médico. Tú debiste verlo venir. Pero él no escuchaba. 2 semanas después, se fue. Empacó sus maletas en la penumbra del amanecer, dejando una nota en la mesita de noche. No puedo vivir con esta culpa que tú me has impuesto. Tus genes mataron a nuestra hija, y yo no puedo mirarte sin odiarte. El piso se convirtió en una tumba vacía, eco de pisadas ausentes. Yo vagaba por las habitaciones, tocando los juguetes de Lucía cubiertos de polvo, inhalando el fantasma de su perfume infantil. La rabia crecía en mí como una maleza venenosa, enredándose en mis venas. ¿Genes? ¿Culparme a mí por su negligencia? Javier había ignorado las pruebas. Había descartado los síntomas como nada grave porque estaba demasiado ocupado con su amante, esa residente joven y ambiciosa del hospital, Elena Vargas. Descubrí los mensajes en su teléfono olvidado. Te necesito esta noche. Amor. Olvídate de la niña. Ella estará bien. Mi corazón se rompió de nuevo, pero esta vez en pedazos afilados, listos para cortar. La traición no era solo la muerte de Lucía, era su huida cobarde, su reescritura de la historia para dormir tranquilo en la cama de otra. Juré entonces, en la soledad de esa noche barcelonesa, que pagaría. No con violencia ciega, sino con la precisión de un bisturí, la verdad saldría. Y con ella, su ruina. Los meses se convirtieron en años. Me mudé a un apartamento diminuto en el Raval, rodeada de grafitis y el bullicio de inmigrantes que luchaban por sobrevivir como yo. Trabajaba de freelance, equilibrando cuentas para pequeñas empresas, pero mi mente era un hervidero de planes. Investigaba en silencio, revisaba historiales médicos en bibliotecas públicas, contactaba con excompañeros de Javier bajo pretextos inocentes.
Descubrí que no era la primera vez que él culpaba a genes defectuosos para encubrir errores. Una paciente anterior, una mujer de Valencia, había perdido a su hijo por un diagnóstico equivocado, y Javier la había convencido de que era hereditario para evitar demandas. La semilla de la venganza germinaba, pero necesitaba aliados. Ahí entró Marcos, mi hermano menor, el personaje intermedio en esta ópera de odios. Marcos era un periodista freelance, un lobo solitario con cicatrices de divorcios y deudas de juego. Vivía en Madrid, pero voló a Barcelona cuando le conté todo por teléfono. Su voz ronca al otro lado: hermana, ese cabrón pagará. Pero hagámoslo bien, sin que te manches las manos. Él era el puente entre mi rabia cruda y la estrategia fría. Juntos, compilamos un dossier correos electrónicos hackeados con ayuda de un amigo informático, testimonios de pacientes silenciadas, y el as en la mengue, el historial completo de Lucía, que Javier había alterado para apuntar a mi linaje genético. La primera grieta en su armadura apareció en una cena de gala del hospital, 2 años después de la muerte de Lucía. Javier, ahora jefe de cardiología, posaba con Elena a su lado, su anillo de casado brillando bajo los candelabros. Marcos filtró un artículo anónimo en un blog médico, el doctor que culpa a las madres por sus errores. No nombraba a Javier, pero las pistas eran claras. Los murmullos empezaron: es verdad lo de la niña muerta. Él lo negó, riendo con esa arrogancia suya, pero yo veía el sudor en su frente desde mi mesa en las sombras. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumía por las noches. Soñaba con Lucía, su voz susurrando: mamá, haz que duela como a mí. Despertaba empapada en sudor, el pecho oprimido como si el corazón defectuoso fuera mío. Pero la venganza no era solo rabia, era una disección meticulosa del alma humana. Javier me había reducido a una culpable genética, una mujer indigna de amor. Ahora, yo lo despojaría de todo: su reputación, su familia nueva, su cordura. El conflicto familiar estalló cuando mi suegra, Carmen, me llamó. Ana, ¿qué has hecho? Javier dice que estás loca, que inventas mentiras por venganza. Su voz era un lamento de viuda devota, siempre del lado de su hijo dorado. Carmen, respondí con calma Gleish, pregúntale por qué alteró el ad de Lucía en los informes. Pregúntale por Elena, antes de que Lucía muriera. Colgué, sabiendo que las semillas de duda ya estaban plantadas. La sociedad barcelonesa, con su hipocresía de clases medias, empezaba a susurrar. Dinero, honor, ley, todo se entretejía en mi telaraña. Aún así, el vacío me devoraba. En las calles del Raval, veía niños jugando, y el odio se mezclaba con un arrepentimiento sordo. Habría podido salvarla si hubiera insistido más. Era yo, al fin y al cabo, la defectuosa. Marcos me advertía: no te pierdas en la culpa, Ana. Él es el monstruo. Pero la línea entre víctima y verdugo se difuminaba. La venganza era mi salvavidas, pero también mi cadena. 3 años después de la muerte de Lucía, Barcelona se había convertido en un laberinto de recuerdos que me asfixiaban. El Raval, con sus mercados multiculturales y sus callejones impregnados de especias y humo de kebabs, era mi refugio precario. Trabajaba hasta la medianoche, rodeada de pilas de facturas y tazas de café frío, pero mi verdadera labor era invisible: tejer la red que atraparía a Javier. Marcos era mi ancla, enviándome actualizaciones desde Madrid. He contactado con la viuda de Valencia. Me escribió una vez. Su llama Rosa. Quiere hablar contigo. Dice que Javier la destruyó igual que a ti. Nos encontramos en un café discreto cerca de la Sagrada Familia, un lugar donde las torres puntiagudas de Gaudí parecían burlarse de nuestra fragilidad humana. Rosa era una mujer de 40 y tantos,
con ojeras profundas y un crucifijo colgando del cuello como un talismán contra el mal. Él me dijo que mi hijo tenía un gen recesivo de mi abuelo, relató, su voz temblando sobre una taza de té sin azúcar. Pero era un error en el diagnóstico. Javier prescribió el medicamento equivocado para ahorrar tiempo. Y mi niño se fue en una semana. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Yo le tomé la mano, sintiendo el pulso de una sororidad nacida del dolor compartido. No estás sola, le dije. Juntos, lo expondremos. Ese encuentro fue el catalizador. Con Rosa, formamos un grupo silencioso, víctimas de las mentiras de Javier. Cada una aportaba piezas al rompecabezas, informes médicos falsificados, chats borrados pero recuperados, testimonios de enfermeras hartas de su arrogancia. El conflicto se expandía más allá de lo personal. Era un asalto al sistema médico español, donde el honor profesional valía más que las vidas de los niños. Javier, con su ascenso meteórico, era intocable en el Hospital Clínic, protegido por donaciones y favores políticos. Pero yo sabía que el dinero lo corrompía todo, bastaba conseguir el rastro de sus consultas privadas en clínicas de lujo en la Costa Brava. La Toantín se volvió mi segunda piel. Por las mañanas, fingía normalidad, compraba croissants en la panadería de la esquina. Saludaba a los vecinos con sonrisas forzadas. Pero en mi mente, ensayaba discursos, visualizaba su caída. El odio era un fuego lento, alimentado por recuerdos, la forma en que Javier me había mirado en el hospital. No con amor, sino con repulsión, como si yo fuera una portadora de peste. Tus genes, repetía en mis pesadillas, su voz un eco acusador. La desesperación me visitaba en oleadas. Noches en que me acurrucaba en la cama de Lucía, oliendo la almohada que aún guardaba su esencia. ¿Por qué yo? ¿Mi niña? ¿Por qué no él? Marcos trajo el primer golpe real. En una visita relámpago a Barcelona, me mostró un USB con grabaciones, Javier en una conferencia en Sevilla, jactándose de evitar demandas culpando a factores hereditarios. Es oro puro, dijo mi hermano, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y miedo. Pero necesitamos más. Algo que lo hunda de verdad. Ese algo llegó de forma inesperada. Elena, su ex amante, contactó conmigo a través de una cuenta anónima en redes sociales. Sé lo que te hizo, escribió. Y lo que le hizo a Lucía. Yo era parte de ello, pero ya no. Quiero redimirme. Nos reunimos en un bar de mala muerte en el Born, donde las paredes rezumaban historia y cerveza rancia. Elena era más frágil de lo que imaginaba, una mujer de 30, con el cabello recogido en una coleta deshecha y un anillo de compromiso falso en el dedo. Javier me mintió desde el principio, confesó, su voz un hilo tenso. Dijo que su matrimonio era un desastre genético, que tú eras la causa de todo. Pero cuando Lucía murió, vi la verdad, él ignoró las pruebas porque estaba conmigo esa noche, en un hotel de Sitges. Podría haberla salvado, pero eligió el placer. Sus palabras me helaron la sangre. La traición se ramificaba, tocando no solo mi corazón, sino el de esta mujer rota. Elena se convirtió en nuestra infiltrada. Accedió a los archivos del hospital, copiando evidencias de negligencias pasadas. Juntos, preparamos una denuncia anónima al Colegio de Médicos de Cataluña, adjuntando muestras del dossier. El clímax de esa fase llegó en una junta directiva. Javier fue llamado a declarar por irregularidades administrativas. Lo vi en las noticias locales, su rostro demacrado bajo los focos, negando todo con esa elocuencia suya. Son calumnias de exesposas resentidas, declaró, y el mundo lo creyó. Por un momento, la furia me cegó, quería irrumpir, gritar la verdad al viento. Pero Marcos me detuvo. Paciencia, Ana. La venganza es un maratón, no un sprint.
Sin embargo, las consecuencias ya se encadenaban. Mi suegra, Carmen, cortó todo contacto, llamándome la bruja que destruye familias. Javier demandó por difamación, pero el juez desestimó por falta de pruebas concretas, pruebas que aún guardábamos. En el trabajo, rumores me seguían, esa es la loca que acusa a su ex de matar a su hija. El aislamiento era asfixiante, un recordatorio de que la sociedad, con su moral de postal, castiga más a la víctima que al verdugo. Una noche, sola en mi apartamento, me miré al espejo. Mis ojos, una vez vivaces, ahora eran pozos de sombra. ¿Quién eres tú ahora, Ana?, me pregunté. La mujer que devolvía la mirada no era la madre amorosa, sino una cazadora, con colmillos afilados por el dolor. El arrepentimiento asomaba, ¿valía la pena esta oscuridad por justicia? Pero entonces recordaba a Lucía, su último suspiro, y el fuego se reavivaba. Javier estaba a punto de caer, pero aún no lo sabía. El twist menor de esa etapa llegó cuando Elena me traicionó, o eso creí. Me envió un mensaje, lo siento, Ana. Javier me amenazó. No puedo seguir. El pánico me invadió. ¿Había perdido todo? Llamé a Marcos, histérica. Pero él calmó mi tormenta, es un farol. La tengo vigilada. Sigue el plan. Y así, la confianza se volvió arma de doble filo, recordándome que en la venganza, nadie es puro. 4 años. Habían pasado 4 malditos años desde que Javier me abandonó, dejando atrás un cascarón vacío en un piso que ahora alquilaba a turistas desprevenidos. Barcelona bullía con su eterna vitalidad, fiestas en la Rambla, vendedores ambulantes gritando ofertas de sangría. Pero para mí, la ciudad era un cementerio de ecos. Cada esquina guardaba un fantasma, el parque donde Lucía perseguía palomas, la playa de la Barceloneta donde Javier me propuso matrimonio bajo un atardecer de fuego. Ahora, esos recuerdos eran combustible para mi ira. Marcos y yo habíamos escalado la apuesta. Con la ayuda de Rosa y una abogada pro bono. María Torres, otra aliada inesperada. Una feminista de mediana edad con cicatrices de batallas judiciales. Presentamos una querella formal ante los tribunales de Barcelona. No era solo por Lucía. Era por todas las víctimas silenciadas. Negligencia médica con encubrimiento intencional. Rezaba el documento, respaldado por peritajes independientes que desmontaban las alteraciones genéticas de Javier. El dinero entraba en juego, descubrimos transferencias sospechosas de pacientes ricos a cuentas offshore suyas. Sobornos disfrazados de donaciones. El conflicto social estalló como una tormenta en el Eixample. Periódicos como La Vanguardia publicaron extractos anónimos, el cardiólogo que juega a ser Dios. Javier contraatacó con una rueda de prensa en el hospital, flanqueado por abogados caros y Elena, ahora su esposa oficial, posando como el mártir. Esta es una cacería de brujas orquestada por mi ex esposa, una mujer inestable que no ha superado la pérdida, declaró, su voz suave como seda podrida. Yo lo vi en directo, desde un bar cutre en el Gótico, mis uñas clavándose en la palma hasta sangrar. Inestable, repetí para mí misma. Veremos quién se rompe primero. Las emociones me azotaban como olas en la costa de Costa Brava. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe pura cuando leía sus mentiras, desesperación cuando los abogados me decían que las pruebas eran circunstanciales, Toantín en las reuniones secretas con Marcos, donde trazábamos mapas de sus debilidades. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E llegaba en momentos robados, una tarde en el sur de Barcelona, viendo a una madre con su hija. Y el peso de lo que había perdido me aplastaba. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si mis genes? Pero no. Los análisis post-mortem lo confirmaban, Lucía había muerto de una arritmia inducida por un fármaco mal prescrito. No por herencia. Elena resultó ser el comodín.
Después de su traición, reapareció en mi puerta una medianoche lluviosa, empapada y temblando. No pude irme, Ana, sollozó, cayendo de rodillas. Estoy embarazada. De él. Y ahora sé que miente sobre todo. Su confesión fue un torrente. Javier había manipulado pruebas de fertilidad para culpar a defectos genéticos en parejas infértiles, extorsionándolas por silencio. El embarazo la había hecho cuestionarlo. Un ultrasonido reciente mostraba anomalías que él descartaba como nada serio. Teme que salga como Lucía, dijo ella, tocándose el vientre. En ese momento, la odie menos era otra víctima. Un personaje multidimensional atrapado en su propia telaraña de mentiras. La incorporamos al plan. Elena grabó conversaciones, Javier admitiendo, en la intimidad de su ático en Pedralbes. Culpé a Ana porque era fácil. Sus genes eran la excusa perfecta para mi error. Esa cinta era dinamita. Marcos la filtró a un podcast sensacionalista, Sombras Médicas, que explotó en redes. Twitter o X, como lo llamaban ahora, ardía con Doctor Mentiroso. Pacientes salían del armario, contando historias similares. La ley se movía, una investigación oficial del Ministerio de Sanidad. Pero Javier no caía sin luchar. Me citó a una reunión familiar en un restaurante de lujo en el Port Olympic, con Carmen como mediadora. Fui, armada con mi dignidad y un grabador oculto. Él estaba allí, impecable en su traje Armani, pero con ojeras que delataban insomnio. Ana, por favor, detén esta locura, suplicó. Su voz un ronroneo falso. Puedo darte dinero, una pensión. Lucía no querría esto. Carmen asentía, lágrimas en los ojos. Eres familia, hija. Perdona y sigue adelante. Yo lo miré fijo, el corazón martilleando. Familia. Escupí. Tú mataste a nuestra hija por una noche de sexo, y ahora finges ser el padre del año. La verdad saldrá, Javier. Y te ahogará. Salí de allí con el alma en llamas, pero el encuentro plantó dudas. Carmen me escribió después, él llora por las noches. Ana. ¿Es esto justicia o crueldad? El conflicto familiar me desgarraba. ¿Destruir a la madre de mi ex era venganza o sadismo? Marcos me recordó, ella lo protegió siempre. Ahora, que vea al monstruo que crió. Las reacciones en cadena se aceleraban. El hospital suspendió a Javier provisionalmente. Elena solicitó divorcio, citando abuso emocional. Yo, en el ojo del huracán, recibía amenazas anónimas para o te arrepentirás. La paranoia me invadía. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, imaginando su rostro en las sombras. Pero la Toantín prevalecía, el clímax se acercaba. Y con él, el twist que lo cambiaría todo. Una llamada de María. La abogada, tenemos una audiencia en 2 semanas. Prepárate, Ana. Esto va a doler. Sonreí al teléfono, saboreando el amargor de la anticipación. La venganza no era dulce, era un veneno que compartíamos. La audiencia en el Palacio de Justicia de Barcelona fue un circo de togas y flashes de cámaras. El aire olía a cera de suelos pulidos y a café rancio de máquinas expendedoras. Yo entré con la cabeza alta, flanqueada por Marcos y María. Mi armadura invisible de determinación. Javier estaba al otro lado de la sala, pálido como un espectro, con un equipo de abogados que costaba fortunas. Elena no apareció, había huido a Valencia con su hermana, protegiendo al bebé no nacido de su sombra. El juez, un hombre canoso con ojos de halcón, leyó los cargos: negligencia grave, falsificación de documentos, extorsión. Señora López, me dijo, su testimonio es clave. Subí al estrado, las piernas temblando bajo mi falda negra, y comencé. Mi hija Lucía murió porque mi esposo priorizó su aventura sobre su vida. Culpar a mis genes defectuosos fue su manera de lavarse las manos. Mi voz,
Al principio un hilo. Se fortaleció con cada palabra. Un río desbordado de dolor acumulado. Presenté las grabaciones, los informes peritados, los testimonios de Rosa y otras. La sala jadeó cuando la cinta de Javier sonó, era fácil culparla a ella. Él testificó después. Un actor consumado. Ana siempre fue inestable, celosa. Inventó esto por rencor. Lágrimas falsas rodaron por sus mejillas. Carmen, en la galería, sollozaba audiblemente. El conflicto legal era un duelo de titanes. Mis pruebas contra su carisma. Pero el jurado, un grupo de barceloneses comunes, padres y trabajadores, vio a través de la fachada. Preguntas punzantes porque alteró el historial genético. Doctor. El balbuceó, sudando bajo las luces. Fuera. La sociedad hervía. Manifestaciones frente al hospital exigían justicia para las madres silenciadas. El dinero fluía en mi contra. Donantes retiraban fondos del Clinic por asociación. Javier perdió contratos. Amigos. Su aura de intocable. En casa. Recibía paquetes anónimos, fotos de Lucía manipuladas con cuernos. Pero el odio me endurecía. Sigue, Ana. Me animaba Marcos por videollamada. Estás ganando. Las emociones alcanzaban el pico, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb cuando veía su foto en portadas. Desesperación en noches de insomnio donde dudaba de mi cordura. Toantín en sesiones con María planeando contraataques. El H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por Carmen me carcomía. Le envié una carta, no odio lo que fuiste para mí. Pero él debe pagar. Ella no respondió. Pero su silencio era una grieta. El clímax se gestó en una noche de tormenta. Javier me llamó a las 2 de la mañana. Ebrio y desesperado, Ana. Por Dios. Detén esto. Perderé todo. Elena se fue. El bebé. Podría ser como Lucía. Su voz rota era música para mis oídos heridos. Sufrirás como yo sufrí. Respondí. Tus genes de cobarde lo condenan. Colgué. Pero el twist golpeó al amanecer. Marcos irrumpió en mi apartamento. Pálido. Ana, hay algo que no te dije. El peritaje final muestra que Lucía tenía un gen mutado. De mi lado. De Javier. El mundo se inclinó. Todos los años de venganza, construidos sobre la premisa de su negligencia pura, ahora se tambaleaban. El gen era real, pero Javier lo había magnificado para encubrir su error y el mío, indirectamente, por no insistir. No era solo él el monstruo, el destino había jugado sucio. ¿Qué hacemos?, pregunté, el pánico arañando mi garganta. Marcos dudó. Podríamos usarlo para hundirlo más. Oh. Parar. Pero parar significaba perdonarlo. Y eso era imposible. Elena llamó entonces. Desde el exilio. Ana. El bebé está bien. Pero Javier confesó todo en una sesión de terapia que grabé. Quiere suicidarse. Su voz era un puente tendido sobre el abismo. Decidí, no pararía. Pero el twist cambiaría la venganza de destrucción ciega a algo más profundo, exposición total, dejando que la verdad lo devorara vivo. La audiencia final fue caos. Presenté la mutación genética. Volteando la narrativa, no culpo a genes, culpo a un hombre que usó la ciencia como escudo. Javier se derrumbó en el estrado. Admitiendo parcial, cometí errores. Pero el gen era real. El juez lo suspendió indefinidamente, cargos penales pendían. Pero el verdadero clímax fue privado, lo confronté en el parking del juzgado. Lluvia azotando el asfalto. Pagaste con tu alma, Javier. Ahora, vive con ello. El veredicto llegó como un trueno en un cielo despejado, culpable de negligencia y falsificación. Con 2 años de prisión condicional y una indemnización millonaria que Javier nunca podría pagar. Barcelona celebró en titulares el fin del doctor impostor. Yo salí del tribunal un día de otoño crujiente. Hojas doradas cayendo como confeti amargo.
Marcos me abrazó, susurrando, lo lograste, hermana. Pero la victoria era hueca, un caparazón que crujía bajo mi peso. Las consecuencias se desplegaron en cadena. Javier perdió su licencia médica para siempre. Un exilio profesional que lo dejó vagando por clínicas rurales en Aragón, lejos del glamour de la ciudad. Elena dio a luz a un niño sano irónicamente, sin mutaciones, y se mudó a Madrid, cortando lazos con él. Me escribió una carta, gracias por mostrarme la verdad. Ahora, soy libre. Rosa, mi aliada de Valencia, fundó una asociación para víctimas de negligencias médicas, nombrándola Lucías Boix. Yo me convertí en su vicepresidenta, canalizando mi rabia en advocacy. Pero el conflicto interno rugía. El twist genético me perseguía, había venganza de sobra. Lucía llevaba una bomba en su ADN. De Javier. Sí. Pero, ¿y si mi negligencia en presionar por segundas opiniones había contribuido? Las noches eran batallas, sueños donde mi hija me acusaba. Mamá, ¿por qué no me salvaste? Despertaba gritando, el pecho oprimido por un dolor fantasma. Marcos me arrastraba a terapia. Sesiones en un centro comunitario del Raval donde confesaba, quiero odiarlo eternamente. Pero el odio me está matando. Carmen rompió el hielo inesperadamente. Apareció en mi puerta una tarde de domingo, con una caja de fotos amarillentas y una botella de vino de Rioja. No defiendo a Javier, dijo, su voz cascada por el tiempo. Pero eres la madre de mi nieta. Déjame ser abuela de su memoria. Lloramos juntas esa noche, hojeando álbumes donde Lucía sonreía con dientes de leche. Era un perdón parcial, un puente frágil sobre el abismo familiar. Él está destruido, Ana. Vive en un motel, bebiendo solo. La verdad lo ha devorado. La sociedad, caprichosa, me redimió. Invitaciones a conferencias. Entrevistas en TV3 donde contaba mi historia con voz firme. El dinero llegó, la indemnización cubrió deudas, permitiéndome viajar a la Costa Brava, donde esparcí cenizas simbólicas de Lucía en el mar. Pero el honor restaurado no borraba las cicatrices. En una gala benéfica, encontré a Javier por casualidad, un hombre envejecido prematuramente, barba descuidada, ojos hundidos. Me vio y se acercó, tartamudeando, Ana. Lo siento. Cada día. Lo siento. Lo miré. El antiguo fuego reducido a brasas. El arrepentimiento no resucita a los muertos, Javier. Vive con tu culpa. Es lo único que te queda. El twist final se reveló en una carta de su abogado. Javier había donado su esperma años atrás, en una clínica de fertilidad. El gen mutado provenía de ahí, no de su linaje directo, un donante anónimo con historial oculto. La venganza, construida sobre su paternidad defectuosa, se evaporaba en humo. No era su sangre la maldita, era el destino ciego. Esto lo liberaba parcialmente, pero para mí, era catarsis, no necesitaba culpar genes. Su error humano era suficiente. Las emociones se aquietaban, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb dando paso a aceptación. Desesperación a resiliencia. Toantina compasión selectiva. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN a cierre. Marcos y yo brindamos en un bar del Born. Por Lucía. Y por nosotras. Él confesó su propio secreto, había apostado fuerte en caballos para financiar el dossier, casi arruinándose. Valió la pena, dijo. Nuestra hermandad, forjada en fuego, era irrompible. Aún así, las decisiones irreversibles pesaban. Mi vida post-venganza era un lienzo en blanco, remarriage, hijos, el miedo a la traición me paralizaba. Paseaba por Gracia, el barrio de mis fantasmas, y sentía a Lucía en el viento, vive, mamá. 5 años después del veredicto, Barcelona me había devuelto algo de su alma. Me mudé a un piso luminoso en Sarria,
con balcón a jardines frondosos donde planté jazmines en honor a Lucía. Trabajaba full time en la asociación, abogando por reformas en protocolos genéticos irónico, dado el twist que casi me rompe. La venganza había sido mi espada, pero ahora era mi escudo, protegiendo a otras enas de la oscuridad. Javier reapareció en mi radar de forma mundana. Un email de un contacto mutuo. Trabaja como consultor en una farmacéutica en Zaragoza. Sobrio, solo, escribiendo memorias. Curiosidad morbosa me impulsó a visitarlo. Un viaje en tren bajo cielos nublados. Lo encontré en un café anodino. Un hombre gris con arrugas que contaban derrotas. Ana, dijo al verme, levantándose torpemente. No merezco esto. Hablamos durante horas. El pasado desenterrándose como raíces podridas. Admitió todo, la noche con Elena. El pánico que lo cegó. La culpa que lo impulsó a culparme. Pensé que si te echaba la culpa, podría seguir viviendo. Lágrimas genuinas surcaban su rostro. Yo lo escuché. El corazón un nudo de emociones encontradas. Perdóname, suplicó. No lo hice no del todo, pero le dije, la verdad nos liberó a ambos. Vive con ella. Salí de allí más ligera. El peso del atuache símbolo 1 ADN disipándose como niebla matutina. Carmen se convirtió en abuela postiza, visitándome con cuentos de Lucía que tejía en tapices emocionales. Marcos encontró estabilidad con una periodista, planeando boda en Toledo. Elena me envió fotos del niño, un toddler risueño, él es tu Victoria, Ana. Las reacciones en cadena cerraban ciclos. Rosa expandió la asociación a nivel nacional. Yo di charlas en universidades sobre resiliencia psicológica. El clímax retrospectivo fue una ceremonia en el mar. Esparcí pétalos por Lucía, gritando al viento mi cierre. Te avengué, mi amor. Ahora, descansa. El agua se los llevó, y con ellos, mis cadenas. Hoy, a los 40, camino por las Ramblas con una paz ganada a pulso. La venganza me marcó, pero no me definió. Soy Ana López, sobreviviente de traición y pérdida, arquitecta de justicia. El mundo es Gaegok, lógico en su crueldad, pero las emociones claras guían mi paso, amor por lo perdido, gratitud por lo renacido. Y en las noches quietas, cuando el Mediterráneo susurra secretos, siento a Lucía cerca. No en rabia, sino en paz. La verdad salió, y con ella, renací.